Para todos y todas, tengan un buen día. El propósito del video es básicamente resolver algunas dudas, llegar a algunas conclusiones y explicar de manera concreta el desarrollo de los dos talleres bajo la metodología Aprende en Casa. Los dos talleres estaban enmarcados en lo que fue el proceso de independencia. Recordemos que esto es lo que hemos venido trabajando este periodo y el primer suceso, la patria boba, y el segundo, la reconquista española. Entonces les voy a pedir el favor que tomen apuntes, que si es necesario pausen el video, escriban o si no lo devuelvan una, dos, tres veces, las que sean necesarias, pero el objetivo es que queden resueltas las dudas porque revisando lo que ustedes me han enviado, pues encuentro que es necesario hacer estas claridades. ¿Listo? Entonces, voy a empezar a desarrollar unas conclusiones a las cuales quiero que ustedes en casa lleguen. La primera conclusión es que el grito de independencia es un suceso distinto a lo que es la patria boba. No podemos explicarlo de la misma manera. No podemos explicar las causas de la patria boba a raíz del florero de Llorente, a raíz de la visita de Antonio Villavicencio, de la trifulca, revuelta popular que se armó aquel viernes en la plaza de mercado el 20 de julio. No podemos explicarlo de esa manera porque son dos sucesos distintos que aunque guardan relación no podemos explicarlos de la misma manera. Entonces, por un lado está el grito de independencia en 1810, por el otro está la patria boba que inicia alrededor de 1811, pero se dice que inicia en 1810, no está mal. Y por el otro lado está la reconquista española que inicia en 1816, ¿sí? Y finaliza en 1819. Es decir, tenemos un periodo de tiempo de 9 años. Por un lado, reitero, grito de independencia 1810, patria boba 1811, hasta 1816, 1816 a 1819, reconquista española y campaña libertadora de Simón Bolívar. Esa como la primera conclusión. La segunda conclusión, no todos los criollos pensaban de la misma manera. Si bien todos los criollos su objetivo era alcanzar la independencia, la forma de alcanzarla no era la misma. Recuerden ustedes que hablamos un poco de la diferencia entre la independencia que se alcanzó en Mompox, en el norte de Colombia, cerca a Cartagena, y la independencia que alcanzamos nosotros aquí en Santa Fe de Bogotá. ¿Por qué era diferente? Recuerden que en Mompox declararon una independencia absoluta y aquí en Santa Fe pues declararon una independencia al virreinato, pero seguían recibiendo y teniendo relación con el reino español. Entonces eso nos deja claro que no todos los criollos pensaban igual. Y como no todos los criollos pensaban igual, cuando se alcanzó la independencia, un año después, estas diferencias entre los criollos salieron a la luz. ¿Cuáles eran las diferencias? Que es la tercera conclusión. Es decir, hay unas diferencias entre unos centralistas y unos federalistas. Por el lado de los centralistas tenemos a Antonio Nariño y por el lado de los federalistas tenemos a Camilo Torres. Pero tenemos que entender cuáles eran las diferencias, qué los hicieron diferentes. Ambos querían la independencia, sí. Ambos querían una junta de gobierno, es decir, ambos querían el poder y administrar el territorio de la Nueva Granada, pero no de la misma manera. Los centralistas que estaban aquí en Cundinamarca, es decir, aquí en Santa Fe, creían que el territorio debería estar administrado, gobernado y el poder solo debería ejercerse desde Cundinamarca, desde Santa Fe. Los federalistas, contrario a ello, creían que cada provincia, y cuando hablo de cada provincia me refiero a las provincias de Tunja, a las provincias de Antioquia, a las provincias de Cartagena, de Popayán, ellos creían que cada provincia podía ejercer el poder de forma autónoma, es decir, cada una de estas provincias de forma autónoma, de forma independiente, creaban sus propias leyes y no tenían que depender de un gobierno central. Estas diferencias no se resolvieron por medio del diálogo,
no hubo ningún acuerdo, sino por el contrario, llevaron a que se iniciara, casi que se puede decir, el primer periodo de violencia en el país. Es decir, inician las guerras civiles entre centralistas y federalistas, ¿sí? Entonces esta es otra conclusión. Estas diferencias políticas nos llevaron lamentablemente a una guerra y por eso nace el nombre de Patria Boba, porque no llevábamos ni un año de independencia y ya los criollos aquí se enfrentaban los unos a otros. La cuarta conclusión, y con esto entramos a Reconquista Española, es decir, la consecuencia de lo que fue la Patria Boba, la consecuencia de los enfrentamientos entre centralistas y federalistas fue la Reconquista Española. Pero ¿cómo se originó esta Reconquista Española? Es decir, ¿qué fue lo que pasó en 1816? En 1816, la primera causa es que, ¿recuerdan ustedes que Napoleón había invadido a España y que había puesto a su hermano Pepe Botellas encargado del reino español? Bueno, Fernando VII, el rey de España, recuperó el poder en España. Y lo primero que dijo fue, ¿cómo así que en la Nueva Granada hay una independencia? Entonces llamó a un general de confianza, a Pablo Morillo, y le encargó que más o menos con 16.000 hombres fuera hasta Venezuela y fuera hasta Cartagena y emprendiera la reconquista española. Esa fue la primera causa. Entonces la primera causa es que Fernando VII retoma el poder luego de que Pepe Botellas abandona el trono. Y la segunda causa es que ellos aprovechan, es decir, los españoles aprovecharon que aquí entre centralistas y federalistas, es decir, entre patriotas, entre criollos, estaban enfrentados. Entonces dicen, es el momento preciso para nosotros reconquistar todas las provincias granadinas. ¿Cómo inició este proceso de reconquista española? Lo primero que dijo Pablo Morillo fue, vamos a capturar y si es necesario ejecutamos, es decir, vamos a asesinar a todos estos rebeldes, estos revoltosos, estos patriotas, que así se hacen llamar, los vamos a ejecutar, los vamos a asesinar. ¿Quiénes cayeron en eso? Cayó por supuesto Antonio Nariño, que fue preso, y Antonio Nariño tiene un papel fundamental en todo nuestro proceso de independencia porque fue quien tradujo los derechos del hombre. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que unas ideas modernas allá en Francia? Bueno, él tradujo los derechos del hombre y aquí pues era un criollo muy ilustrado, es decir, muy inteligente, muy avanzado para su época y sabía la necesidad de que no solamente los criollos, sino también los mestizos, indígenas y esclavos tuvieran las mismas libertades, los mismos derechos de los que gozaban los criollos. Entonces, cae preso Antonio Nariño, asesinan, por ejemplo, a Camilo Torres, asesinan a Policarpa Salabarrieta, asesinan a Antonia Santos y asesinan a Francisco José de Caldas. Todos estos unos patriotas, todos estos lideraban este proceso de independencia. Pero no solamente fueron estos cuatro que menciono, se ejecutaron alrededor de 700 personas. Y con ello pues se le denomina así a este periodo como Reconquista y Régimen del Terror, porque lo que hizo el Imperio Español fue intentar, por medio de la violencia, frenar el intento de independencia aquí en la Nueva Granada. ¿Cuándo termina la Reconquista? Bueno, termina en 1819 con la campaña libertadora de Simón Bolívar. Simón Bolívar va hasta Jamaica y pide refuerzos del reino de Inglaterra, pide refuerzos en armas y en hombres, refuerzo que se lo dan, y empieza en Venezuela una campaña a la que se le suma Santander. Santander se le suma junto a un montón de hombres porque ellos entienden que aquí no podemos estar discutiendo entre centralistas y federalistas, sino que por el contrario tenemos que frenar el intento de reconquista española. ¿Cuándo finaliza? Pues el 7 de agosto de 1819 con lo que se conoce como la Batalla de Boyacá. Ahí finaliza la reconquista española y Simón Bolívar logra vencer no solamente a Pablo Morillo, sino a su subteniente que se llamaba el general Barreiro.
Entonces lo capturan y finalmente Simón Bolívar logra entrar aquí a Santa Fe victorioso y declarando una independencia absoluta.